Buenos días, mis amadas hermanas, que nuestro Dios les bendiga. Pues vamos a meditar en Hechos capítulo 4, versículo 1. Y dice, mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con él el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Mis amadas hermanas, en el libro de los Hechos es muy importante porque allí está, ¿verdad?, la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles y de los primeros cristianos. Y nosotras, ¿verdad?, estamos llamadas a escudriñar las escrituras. Es un versículo interesante, hermanas, que relata un momento clave en la historia de los apóstoles. Pedro y Juan, después de que ellos realizaron un milagro en el nombre de Jesús, después, ¿verdad?, de la curación de un cojo mendigo en la puerta del templo de la Hermosa, Pedro y Juan, aprovechando, hermanas, la atención de la multitud que se habían congregado, proclamaron la palabra de Dios. Dice que cuando se hizo el milagro, se hizo una multitud, viendo, ¿verdad?, que estaban maravillados de lo que había acontecido. Pero qué hermoso, hermanas, que el apóstol Pedro y Juan aprovechan esa multitud para luego, hermanas, hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les dice? ¿Por qué se maravillan? Porque no es por nuestros propios medios que hemos hecho eso, y sino que es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, cuando dice de que, según la historia, no les gustó lo que Pedro y Juan estaban enseñando, y mucho menos sabían que lo que ellos estaban enseñando, cómo era ese poder cuando Pedro le dice, oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro dice que aprovecha y da el mensaje del evangelio. Pedro, hermanas, tenía las promesas. El Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, a él se le dieron las llaves. Y en Hechos capítulo 2, versículo 36, allí nos habla cuando él dice que, puesto en pie, ocupa la primera llave y habla del evangelio a aquella gran multitud. Y la gente se maravillaba de aquellos hombres que les escuchaban hablar. Cada uno, dice, entendía lo que ellos estaban diciendo, lo que Pedro estaba diciendo. Ahora, hermanas, aquí se presenta la otra oportunidad de Pedro para usar las llaves para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que siempre andaban en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Se cerró su audio, hermana Reina. gracias, hermana. Así como aquellos que perseguían a nuestro Señor Jesucristo para ver en qué le podían acusar, eran los mismos que perseguían también a los apóstoles porque no les parecía bien que ellos anduvieran enseñando en el nombre de Jesús. Y dice, ¿verdad?, que se llega el jefe de la guardia del templo y también está allí una religión
que no estaba de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, que eran los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Por eso cuando ellos escuchaban que Pedro y Juan hablaban que ese que había resucitado es el que había hecho el milagro en el cojo, ellos les incomodaba que ellos predicaran en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos iban en contra de la enseñanza de nuestro Dios. Pero vemos, hermanas, la valentía que tienen estos hombres de no callar, sino que de seguir hablando lo que Dios, lo que Jesucristo les había dejado y les había ordenado. Una valentía, hermanas, que no les intimidaba que los llevaran al auxilio y que los acusaran. Ellos estaban, hermanas, felices de sufrir por la causa de Cristo. Y no les daba temor. Y por eso iban a callar. Vemos, hermanas, que Pedro y Juan hicieron la voluntad de Dios. No callar. Ellos estaban convencidos que el evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hablaban ellos. Y eso es lo que estamos llamados nosotros, hermanas, a proclamar. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque vengan otras enseñanzas, que nos rodeen otras enseñanzas, hermanas, nosotros debemos de estar convencidas, convertidas. Como dijo, ¿verdad? Arrepentidos para que vengan tiempos de refrigerio. El arrepentimiento, hermana, nos va a llevar a ser sinceras entre nosotras y a ser honestas entre nosotras mismas para agradar a Dios. Y cuando nosotros somos convertidas y convencidas, nosotros hablaremos del evangelio tal como Pedro y Juan lo estaban hablando. A eso somos llamadas, mis hermanos, a no tener temor, porque sí sabemos que ahí consiste en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Aquí estaban los saduceos, ellos religiosos. A ellos no les convenía que ellos hablaran de la resurrección de nuestro Señor. Pero por temor a que ellos eran llevados a auxilio, que los estaban persiguiendo, ellos no callaron. Ellos siempre se mantuvieron en la fe. Y eso, mis amadas hermanas, nosotros podemos estar rodeadas de mucha religión, religiosidad, que es la misma que nos rodea a nosotros. Pero nosotros no debemos de callar por temor. No debemos de callar por temor. Tenemos el ejemplo de estos apóstoles. Eran humanos como nosotros, hermanos. No podemos decir, es que ellos eran los apóstoles. No, hermanas. Ellos eran humanos como nosotros. Tenían el Espíritu de Dios como nosotros lo hemos recibido en la hora del bautismo. Dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, hermanas, no que de poder, dice, para que nosotros siempre tengamos el deseo de hablar de este evangelio que consiste en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que allí estaban ellos para acusarles. ¿Por qué? Porque enseñaban. Pero es que ellos, hermanas, solo enseñaban lo que ellos recibieron. Y nosotros también, hermanas, estamos llamadas a enseñar lo que nosotros hemos recibido por fe.
en Cristo Jesús. Y vayamos, hermanas, como hicieron estos hombres. Prediquemos el evangelio. A eso somos llamadas. No importa, hermanas, si usted tiene que sufrir desprecio. No importa, hermanas. Si usted bajo lluvia tiene que hacerlo. Si hay oportunidad, hagámoslo, hermano. No callemos. No nos detengamos, hermanas. Porque así como Jesucristo le dijo a Pedro, a ti le dijo, te daré las llaves. No es, hermana, como dice el catolicismo, que Pedro tiene las llaves allá en el cielo. Pedro usó las llaves, hermana. Y primero dice fueron 3,000 y segundo fueron 5,000. Hermanas, no tengamos temor. Tenemos ejemplo de estos hombres. Estaban, dice, los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús, hermano, estaban resentidos. Pero es importante, hermana, es importante que nosotros hablemos la verdad, aunque otros no la quieran escuchar, pero el deber de nosotros es hablar de esa verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice Juan capítulo 8, versículo 31. Esa verdad que nosotros conocimos un día, hermanas, por la misericordia de Dios, es esa verdad que debemos de llevar, porque hay tanta mentira allá afuera, hermano. Así como estos líderes religiosos, saduceos, así hay, hermanos, así hay allá afuera. Y nosotros que tenemos la verdad, somos los responsables delante de Dios, y eso lo entendió Pedro y Juan, hermano. Y nosotros que tenemos la verdad, somos los responsables en anunciar, hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que en esa resurrección hay poder para vida eterna. Le dijo a Marta y a María cuando Lázaro había muerto: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor sabía, pero dice que Él no se presentó cuando lo mandaron a llamar, porque allí Él iba a glorificar a su Padre Celestial. Pero le dijo: Marta, si crees, es que nosotros debemos de creer y estar seguras, hermano. Porque Jesús pasaba mucho tiempo con Marta. Seguramente ella escuchó mucho a Jesús, porque le dice, vamos a leer, hermanas, ya creo que bien rápido se pasa el tiempo. En Juan capítulo 11 dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieses a Dios, Dios te lo dará. Estaba segura. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección, Marta. Hermana, Jesús, Él vive porque Él resucitó al tercer día.
Y ahí está el poder para nuestras vidas eternas, hermanos. Pero así como Pedro y Juan aprovechaban, hermanas, estas multitudes, aprovechemos también nosotras, hermanas, para dar ese mensaje y hablarle a las personas que si hay resurrección, que nosotros vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Y eso, ¿verdad? Es que le dijo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es lo que los saduceos dicen y enseñaban, hermano, que no había resurrección. Hermanas, debemos de estar convencidas que nosotros, esto físico va a morir, pero vamos a resucitar. Vamos a resucitar porque así lo ha dicho la palabra del Señor, hermano. A, anunciamos el evangelio, hermanos, para que otras personas vengan a tener esta esperanza de vida eterna. Ejemplo tenemos que no debe de haber temor, no debe de haber miedo para salir a la calle, hermanos, a predicar de la vida eterna, que solo la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, quizás ya se me pasó el tiempo. Dios me les bendiga, mis amadas hermanas.